Bien, hermanos, vamos a abrir el libro que estamos estudiando, Efesios, capítulo 5. Queremos hoy abarcar lo que son los versículos del 1 al 10. Efesios 5, del 1 al 10. En aquellos primeros 2 siglos de la era cristiana, Éfeso era una de las ciudades más prominentes. Posiblemente se dice que fuese la 4ª en todo el mundo en población. Éfeso. Se estiman en aquel entonces, ¿verdad?, que tenía unos 250,000 habitantes, que para aquel tiempo, pues, es bastante. No sé, no tengo en mi mente la estadística de cuántos habitantes tengamos aquí en la ciudad de Cape Coral. Yo sé que hace 10 años que llegamos estaba como en unos 100,000 habitantes. Pero sabemos que estamos viviendo en un mundo poblado de 7 billones. Pero en aquel entonces 250,000 eran bastantes personas. Sería como quizás vivir en Nueva York, Miami, Los Ángeles. Esto les digo por qué. Porque cuando las ciudades son grandes y son superpobladas, sabemos que también se vuelven altamente peligrosas. Inclusive muchos salimos prácticamente huyendo de esas ciudades grandes, buscando quizás tener más paz o estabilidad en nuestra ciudad. Y en ese entonces, no solamente la superpoblación, Éfeso era sede del culto a la diosa de la fertilidad, Artemisa. Era considerada la fuerza productora de la naturaleza. Mira qué ignorancia. Y esta diosa se adoraba en todo el mundo griego, pero prácticamente su religión era prominente allí en Éfeso. La estatua estaba confeccionada de manera tal que exhibía múltiples pechos, y eso es porque la consideraban la diosa de la fertilidad. El templo localizado en Éfeso se dice que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Creían que esta diosa había caído del cielo, y lo triste, ¿verdad?, es que el culto a esta diosa no solamente era idolatría, involucraba también prácticas vergonzosas, laxivas, y representaba un tremendo negocio, una industria para aquellos artesanos que se beneficiaban de la venta de esta diosa. Sabemos como Hechos capítulo 19, podemos buscarlo, los versículos 23 al 28, estando allí ministrando Pablo en Éfeso, Hechos 19, una de esas procesiones que le hacían a la diosa anualmente, se encontró con un problema Pablo. Demetrio, un platero que vendía templecillos de Diana. Cuando hablamos de Diana, ese era el equivalente romano a Artemisa, era considerada la misma diosa. Y como Pablo estaba predicando el evangelio, pues esto significaba, ¿verdad?, una amenaza al negocio de este hombre. Dice los versículos 23 que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Cuando hablamos del camino, esa era la manera en que se referían a los cristianos en aquel entonces. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos.
Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Así que vemos cuál era la situación de aquel entonces. Cuando Pablo le escribe a los efesios, recuerden, estas eran personas que habían sido rescatadas de esta vana manera de vivir. Pero no solamente habían sido rescatadas de esta vana manera de vivir, continuaban viviendo en medio de esta ciudad. Yo estoy seguro que era una ciudad que tenía mucho que ofrecer al impío, o sea, el camino ancho. Y esta gente tenía vecinos, familiares, amigos no convertidos con quienes anteriormente quizás participaban de todo aquello que estaba ocurriendo y ahora estaban en el nuevo camino en Cristo, necesitaban que recibir luz, recibir de la palabra de cómo debe de andar un cristiano. Hermanos, la situación de Éfeso no es diferente al mundo de hoy. Como repito, es cierto que mientras más pequeños los pueblos, menos uno está expuesto al mal. Yo eso lo corroboré, porque yo vengo de una ciudad grande de Miami y pude ver la diferencia de la vida allá y la vida aquí en nuestra preciosa ciudad de Cape Coral. Hay una gran diferencia, se vive mucho más tranquilo. Sin embargo, pecado y peligro existe donde quiera que haya un ser humano, uno nada más. Ya hay un ser humano, ya hay pecado y peligro. Y por eso es que nosotros siempre tenemos que recordar, a estar al tanto de las admoniciones que nos presenta la palabra del Señor, porque fuimos también rescatados de esa vana manera de vivir, gozamos de vida eterna, somos discípulos de Cristo, y ser discípulo de Cristo tiene sus demandas. Pero yo estaba pensando en esto, ¿verdad? En el llamado que nosotros tenemos a lo que es la santidad de vida. Y tenemos pendiente el vivir una vida santa. Tenemos pendiente a Dios, tenemos pendiente quizás nuestro testimonio, nuestro ministerio, pero yo pienso que el cristiano que ha nacido de nuevo profundiza mucho más allá. Se trata más bien, hermanos, de esta nueva naturaleza que experimentamos. Que esta nueva naturaleza desea comunión con Dios. Desea estar en paz con Dios. El pecado la estorba, lo quita. Y es por eso que ansiamos, luchamos espiritualmente por agradar a Dios. O sea, esa victoria sobre el pecado no es tanto por un cumplimiento de deber, sino una necesidad imperiosa que hay en nosotros, en esta nueva naturaleza que tenemos por gracias a Jesucristo. Dios es perfecto, hermanos. Dios es santo, Él es justo. Cuando Él nos demanda, nos pide, no puede ser nunca menos que la perfección. Nosotros reconocemos que somos imperfectos delante de Él. Todos, de alguna manera, ¿verdad?, quedamos cortos de su gloria. A la vez, Dios se acuerda que somos polvo, que somos pecadores. Él lo sabe. Él no está ajeno a lo que somos ni a lo que hacemos. Él lo sabe. Pero, hermano, Dios no acepta rebajas. La idea que les estoy diciendo es, Dios no nos puede decir, ok, yo les voy a permitir que pequen un poquitico nada más. Él sabe que somos pecadores, pero Él no nos puede pedir que pequemos un poquitico. Él siempre va a tener como demanda santidad y perfección. ¿Por qué? Porque Él es así, Él es perfecto y santo. Más bien nosotros estamos aquí en esa lucha, en ese tratar de crecer cada día más, y para eso nos ayuda, hermanos, las admoniciones en la palabra del Señor. Entonces, veamos que Pablo continúa hablándole a los Efesios en el capítulo 5. La semana pasada estuvimos viendo acerca de
cómo debemos relacionarnos en nuestra nueva vida como discípulos de Cristo. Ahora, cómo debemos relacionarnos en relación al mal. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Muy interesante esta frase. Noten que imitar a Dios no significa que nos hemos de convertir en dioses. Usted sabe que eso lo afirman algunas religiones, de que los hombres son dioses. No quiere decir que nos convirtamos en dioses. Les digo esto porque precisamente tuve una experiencia, y yo no sé si mi hermana la recuerda, en casa de mi hermana, donde una vez tuvimos una reunión. En esa reunión llegaron un grupo, profesaban ser cristianos, abrieron la palabra y comenzaron a referirse que ellos eran dioses. Y resulta ser que todo fue por lo que dice el Salmo 82:1. Quizás ustedes se han percatado de lo que dice ese salmo, que dice que Dios está en medio de la reunión de los dioses. Salmo 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Claro, como el Señor promete estar donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, inmediatamente pues se adjudicaron este salmo diciendo que ellos eran dioses. No se dieron cuenta que el salmo se está refiriendo a gobernadores, a jueces del pueblo. Pero vemos como una mala práctica de sacar los versículos de su contexto. No somos dioses. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Somos seres humanos y así lo seremos también en nuestro estado de glorificación. Seguiremos siendo seres humanos. No es que vamos a ser dioses allá en el cielo. No es que vamos a tener los mismos atributos de Dios. No, fíjate que aquí se nos dicen que imitemos al Señor. Y esa es la pregunta, ¿en qué debemos imitar a Dios? Esa es la pregunta importante que queremos responder. Y para ello tenemos que entender esa imagen que Dios quiso dejar plasmada de sí mismo en sus criaturas. Dios posee atributos incomunicables, así como comunicables. Cuando decimos que son atributos incomunicables, me refiero a características que pertenecen solamente a Dios, que Él no comparte con el hombre. Y cuando hablamos de estas características me estoy refiriendo a su trascendencia, o sea que Él es diferente a toda la creación, que eso destruye lo que es la teoría del panteísmo, donde creen que todo es Dios. Su inmanencia significa presente en toda su creación, no en las cosas, sino presente en su creación. Independencia, que Dios no depende de ninguna cosa externa a su ser, en sus virtudes y en sus acciones. Fíjense que los hombres tratan de ser independientes en cuanto a su creador, y esto es fatal, porque es que nosotros somos criaturas, somos dependientes. El único ser independiente es Dios. Su aceidad, o sea, Él es en sí mismo, Él es el ser absoluto, autosuficiente. Eso está afirmado no solamente en el nombre con que Él se revela a Moisés en Éxodo 3:14, sino que Juan capítulo 5, versículo 26, habla de su aceidad. Juan 5, 26, que dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Pero hay otros atributos incomunicables, como es su inmutabilidad, que Dios siempre es el mismo. Inmutabilidad no significa inmóvil, inactivo, sino que en Él no hay evolución, no crece, no envejece. Él está exento a todo cambio en su ser y también en sus
propósitos. Infinidad es la perfección de Dios, por lo cual todo atributo y todo lo que le pertenece a la naturaleza de Dios es inmensurable e inescrutable. O sea que la infinitud califica a todos sus atributos. O sea, Él es infinito en todo lo que Él es. Cuando hablamos de infinitud con relación al tiempo, la conocemos como eternidad. Cuando hablamos de infinitud con relación al espacio, nos referimos a esto como inmensidad. En fin, Dios tiene atributos que son incomunicables con los que Dios se revela en su palabra. Ahora, ¿en qué aspecto entonces Pablo dice aquí que imitemos a Dios? Hay que imitar a Dios en dos aspectos, lo que son sus atributos comunicables, que involucra atributos de índole moral, atributos morales. Cuando hablamos de atributos comunicables, son atributos divinos que Él ha compartido con sus criaturas. Esa es parte de la imagen que tenemos de Dios. Dan conocimiento del ser de Dios en base ya a nuestra experiencia. O sea, nosotros mismos como seres y criaturas creadas a imagen de Dios, podemos conocer estos aspectos de Dios porque los compartimos, están en nosotros. A diferencia que en Dios los atributos incomunicables califican a los comunicables. O sea, prácticamente los atributos comunicables son un eco o reflejo de Dios, que no solamente vienen a ser un eco, también el problema del pecado los ha debilitado aún más. Aparte de nuestra finitud como criaturas, el pecado los ha debilitado. O sea, Dios nos creó a su imagen, pero somos finitos, ejercemos voluntad propia con ciertas limitaciones. O sea, el ejercer voluntad no significa que podamos desligarnos de la soberanía de Dios. Usted se puede desligar en su relación con Dios, pero nunca de su soberanía, porque sí le sigue siendo el creador. Ejercemos voluntad al tomar decisiones dentro de lo que es nuestra esfera de control. Lo que hace Dios simplemente es respetar prácticamente su propia voluntad. Fue voluntad de Dios crearnos seres con voluntad propia. Y es ahí donde Él la respeta. Muchas veces hay personas que se preguntan, ¿pero dónde estaba Dios? ¿Por qué no impidió que este crimen sucediera? O que a este niño le pasara esto, a este niño le pasara lo otro. Hermanos, es que Dios, su voluntad fue crearnos seres volitivos, seres con propia voluntad. Entonces respeta eso. Y por eso es que esa es parte de los atributos comunicables que tenemos del Señor. Tanto el hombre como ángeles están limitados en muchos aspectos. Podemos estar presentes, pero solamente en un lugar. Tenemos conocimiento y ciencia como dones de Dios, pero limitados. Tenemos poder, pero también con sus limitaciones. Hermanos, es tremendo lo que el hombre puede hacer en su desarrollo y sus logros. Es increíble. A veces hay personas que hacen cosas que te dejan con la boca abierta. Y todo eso tenemos que verlo como reflejos de lo que es la imagen de Dios, de sus atributos comunicables en nosotros. Ahora, más bien, esta imitación de Dios que Pablo está hablando aquí tiene que ver con atributos morales. Son también atributos comunicables, como es santidad. Dios es puro, limpio, perfecto y fiel. Bueno, en 1 de Pedro 1, del 13 al 16, nos insta a ser santo como Él es santo. En eso es lo que Pablo quiere que nosotros le imitemos. Dios es santo, debemos de ser santos. Dios es justo. Cuando hablamos de ese atributo de justo, estamos hablando que Él es veraz, que Él es sabio. Nosotros también debemos de ser justos, quiere decir practicantes de lo bueno, del bien. Dios es amor, que el amor involucra
gracia, misericordia y paciencia, es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso el versículo 2, inmediatamente Pablo comienza a definir en qué nos está pidiendo que imitemos a Dios como sus hijos amados. Dice, andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Al considerar que Dios es amor, 1 de Juan 4:8, y imitarlo a Él, podemos hablar de los 3 aspectos del amor de Dios. Parecen similares, pero cada uno tiene su distintivo. Por ejemplo, una manera de mostrar amor Dios es gracia, su gracia. O sea que Dios ama al pecador a pesar de que éste no puede provocar el amor de Dios. Simplemente ama porque Él es amor. Esa es la gracia del Señor. No hay nada en nosotros que pueda provocar ese amor. Y por eso Él es benevolente y bondadoso. Esos son aspectos de su gracia, ser benevolente y bondadoso. Pero otro aspecto del amor de Dios es misericordia. En otras ocasiones hemos visto este concepto, la diferencia que hay entre la misericordia, porque ya tiene que ver con compasión. Es ese amor o esa gracia en acción al que está sufriendo por algo y mitigar ese padecimiento. Puede ser que tengamos un sentimiento de amor por alguna situación, pero mientras que ese sentimiento solamente quede ahí, es amor. No quiere decir que no amemos, pero cuando hacemos algo para remediar esa situación, nos volvemos misericordiosos. Y eso fue lo que hizo Dios en su muestra de amor, que por misericordia, su clemencia, Jesucristo vino a remediar nuestro sufrimiento del pecado. Y el otro aspecto del amor, y recuerden que esto es lo que el Señor quiere que lo imitemos, es su longanimidad o paciencia. Cuando hablamos de longanimidad, es una paciencia prolongada, es por un periodo de largo tiempo. Y en efectivo, yo no sé, hermano, pero yo eso lo veo en mi vida todos los días. Como Dios me soporta. Todos los días me soporta. A veces yo diría, Señor, ya te tengo que haber colmado la paciencia. Pero sin embargo, no es así. Nos sigue levantando, nos sigue soportando, sigue tratando con nosotros. A pesar de que caemos, fallamos 1 y 2 y 3 veces. Y eso es longanimidad, eso es paciencia. Por esa paciencia es que Él resiste aún a los impíos. Él los resiste. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y Él los está resistiendo. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Así que el Señor quiere de nosotros que lo imitemos en andar en amor. Andar es prácticamente una manera de ser o de actuar. Que ese amor pueda ser reflejado en nuestras vidas. Reflejado a la hora de tener misericordia y a la hora también de ser pacientes para con otros. Es así como el Señor quiere que nosotros andemos, y precisamente pone de base como para que ninguno pueda decir, yo no. Dice, pone a Jesucristo como base para que nosotros amemos. Dice, porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Quizás llevamos tanto tiempo ya de cristiano que estas palabras no nos sensibiliten tanto como deberían de hacernos sensibles. Cuando los cristianos vemos dramatizado, ¿verdad?, la pasión de Cristo, siempre nos conmueve, no nos deja de conmover. Y eso es algo muy presente en nuestros corazones. El entender de que Cristo murió por mí y
todo los beneficios que vienen de esa muerte. Una y otra vez yo lo digo, hermanos, hasta que nosotros no estemos delante de Él, le veamos y experimentemos todo eso que está en la palabra, que por fe ya es ciertísimo. Hasta que no lo experimentemos, no vamos a valorizar las palabras que están aquí en este versículo 2, que Jesucristo se entregó por amor por mí. Cuando habla aquí de una ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante, es semejante a lo que sucedía en el Antiguo Testamento, cuando se hacía expiación por el pecado. Todo aquel ritual, de todo aquel sacrificio, cuando se quemaba aquel animal, aquel olor que despedía, aquel humo, le era agradable a Dios. ¿Por qué? Porque era una obra de satisfacción presentada a Dios para glorificarle plenamente mediante sacrificio. Aquello propiciaba la ira, ya que el ofrendado estaba tomando el lugar del ofensor. Y el olor fragante que expedía aquel sacrificio, más bien era olor de justicia satisfecha. Y por eso que le era agradable. Si aquella ofrenda le era agradable, ¿cuánto más la de nuestro Señor Jesucristo, que fue un sacrificio perfecto? Los próximos versículos del 3 al 5, vamos entonces a relacionarlo a qué era lo que estaban experimentando los efesios, el mundo en que estaban viviendo, de dónde habían salido, y lo que Pablo les estaba diciendo, quizás para ellos, pues tenía más resonancia. Dice, versículo 3, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, aquí está hablando que ni tan siquiera se nombre, hermanos. No está refiriéndose a práctica, tanto como también a nombrarlo. O sea, no puede ser tema de conversación nada de esto que ellos habían vivido y que tenían a su alrededor. Fornicación y toda inmundicia. Estamos hablando aquí de malas palabras con notaciones de índole sexual o de doble sentido. Y nosotros sabemos, hermanos, que todo lo que tenga que ver, que esté enmarcado dentro de lo que es lo sexual, es una de las cosas que más atrae al hombre, que más lo apasiona, que más lo divierte, y de eso es lo que el Señor quiere prevenirnos a nosotros los cristianos. Noten, no es que Dios no quiera que nosotros tengamos nuestros deleites, pero siempre dentro de sus parámetros, dentro de lo que es el consenso matrimonial, y no salirnos nunca de ahí. Pero nosotros sabemos que el hombre rebelde no se conforma, sino cada vez se degrada más y se degrada más. O sea, se habla de todo lo que es inmoralidad. Hoy día está a la orden de un botón. Hay tanta gente presa de la pornografía. Piensan de que Dios no los ve. Piensan de que porque están solos lo pueden hacer. Y es ahí donde está la falta de temor que Pablo está advirtiendo aquí. Hermanos, nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios. Y tenemos que funcionar como creyentes. Porque si nosotros vamos a decir que creemos en Dios, que Él es espíritu, que Él es inmortal, invisible y que Él es omnipresente y que está donde quiera que yo estoy, yo tengo que hacer conciencia de eso. O soy o no soy creyente. Más bien, tenemos que tener mucho cuidado también. En segundo lugar, la avaricia, que es un afán excesivo de acumular riquezas.
palabras deshonestas, mentiras, engaños, chismes. Habla de necedades, que son argumentos sin fundamento, carentes de lógica, de truhanerías. En uno de los estudios explicamos esta palabra. ¿Qué quiere decir truhanerías? ¿Recuerdan? No tanto conversaciones malas, jocosas, chistes sucios, pero sucios, porque hermano, maliciosos, sucios, de doble sentido, que le dicen por ahí, no sé qué color le dan. No, le dan un color. Chistes rojos. De esos a eso se refiere truhanerías. Y dice que no nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? Un día vamos a dar cuentas a Dios. Pero hermano, es ahí donde yo les decía al principio que yo estaba profundizando en esto. Y cuando hablo de esa conveniencia, me refiero a mí mismo. Cuando andamos en todo esto, perdemos la paz, perdemos ese gozo, esa felicidad, ese sentir que estamos en comunión con Dios, que viene a ser tan refrescante, de tanto apoyo, donde yo puedo decir, yo no tengo estorbo a la hora de orar. Todo eso es lo que yo estoy viendo aquí, que por eso me conviene apartarme de todo esto, para vivir una vida limpia delante del Señor, donde yo pueda gozar de esa comunión con Él, sin contristar al Espíritu Santo y sin darle lugar al diablo. Efesios 5 del 6 al 10, o sea, quizás los primeros versículos ya está hablando de cosas muy personales, está advirtiéndonos como diciendo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. No bajes la guardia. Date al tanto de ti mismo. Cuídate. Pero ahora en los próximos versículos dice, cuídate también de todo lo que está a tu alrededor. De los de alrededor. Del 6 al 10 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Son palabras que verdaderamente no requieren que uno las esté explicando. Son parte de las Escrituras donde tienen tanta claridad y luz que podemos entender exactamente lo que el Señor nos está pidiendo. Pero el versículo 6 habla de fuertes convicciones, o sea, no dejarme influenciar, ni por palabras vanas, ni por mentira, ni por seducción. Cuando vengan a invitarnos a prevaricar, el engaño del enemigo, él va a usar personas que van a intentar movernos de nuestra convicción, de nuestro lugar. Y por eso hay que tener mucho cuidado, muy en especial en estos tiempos de tanta apostasía. Hay mucha apostasía a nuestro alrededor. Van a venir y van a empezar a tratar de comernos los oídos y decirnos cosas para sacarnos de nuestro lugar. Y es ahí donde tenemos nosotros que estar bien firmes en nuestras convicciones. Los conozco, ha pasado, no somos exentos como iglesia en estos tiempos a experimentar encuentros con apóstatas. Cuidado. Versículo 7 dice, no debemos participar con ellos. Si usted lo invitan a algún evento, a algún acontecimiento donde usted sabe que ahí van a acontecer cosas que no le son de agrado a Dios, simplemente diga no. Hay personas que dicen, es que a mí me da pena. A mí me da pena con fulanito que me invitó con tanto amor. No, yo voy allí y lo que voy a hacer es no hacer esto, no hacer lo otro. Pero usted está participando. Yo no estoy hablando de escepticismo, donde usted como cristiano no sea capaz de participar de una fiesta de un ser querido, un casamiento o algo así.
lo que el Señor está pidiendo aquí, hermano, usemos nuestra mente, nuestra astucia. Hay ciertas cosas que uno no puede evadir y allí damos testimonio. Pero cuando usted lo están invitando a una fiesta, por ejemplo, donde sabe que es algo que va a ser de idolatría o va a tener otras connotaciones fuera de lo que es celebrar un quinceañero, una boda o algo así, entonces tenemos que aprender, hay veces, a decir que no, porque nuestro compromiso principal es con Dios, más que con estas personas. Dice, no participemos con ellos. Ejemplo, cuando yo en Miami, yo trabajé en un hotel, en lo que era el área de banquete, y las fiestas más populares que arrendaban los lugares de banquetes eran fiestas a los santos. Inclusive mandaban a hacer altares en las esquinas y ponerle comida. La comida que le iban a comer la gente también había que ponerle plato a los dioses esos. Y hacían fiestas y la gente invitaba. Y hay personas que decían, no, yo voy porque como de gratis o lo que sea o lo otro. Pero ya ahí usted está participando, hermano, de estas cosas. A veces nos estamos refiriendo a lo que estaba ocurriendo allá en Éfeso con la diosa Artemisa, pero los nombres de estas deidades paganas han cambiado, pero es el mismo Satanás que está detrás de ellos, y él sigue promoviendo este culto y promoviendo estas fiestas, y tenemos que tener mucho cuidado dónde nos metemos, qué aceptamos y de qué participamos. ¿Por qué? Dice el versículo 8, ya hemos sido iluminados por el Espíritu Santo. Ahora andamos en la verdad. No podemos comportarnos como si todavía estuviéramos en las tinieblas. Tenemos que hacer una marcada diferencia. No podemos comportarnos como gente que está confundida, que está en el aire, en vaivén, que no sabe ni qué hacer, porque si le estamos proyectando eso al mundo, ¿cómo los vamos a ganar? Si no tenemos convicciones en las cosas que nosotros queremos. Por eso, me agrada tanto que tengamos este picnic el día sábado, porque vamos a proyectar a las personas de que los cristianos nos podemos recrear sanamente, sin caer en inmoralidades, en idolatría y en otras cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué razón? Porque hay veces las personas se vuelven tan escépticas que lo que hacen es ser ¿cómo le podría decir? Repugnantes al mundo que quieren ganar para Cristo. Porque piensa que somos tétricos, que somos gente que no nos gusta divertirnos o recrearnos, más bien usar la palabra recrearnos. Pero podemos mostrarle al mundo que el Señor también dice, aparte de llorar con los que lloran, ríe con los que ríen. Y tener un tiempo de gozarnos, de felicidad, también les de agrado a Dios, pero en santidad. Eso es lo importante. Así que, hermanos, dice Pablo aquí, comprobando lo que es agradable al Señor. Lo que digo le agrada al Señor, lo que hago le agrada al Señor, lo que escucho le agrada al Señor, el lugar donde voy le agrada al Señor, mis compañías le agradan al Señor. Así que para terminar, tenemos que identificar las características o prácticas comunes, el estilo de la sociedad en que vivimos y todo aquello que no se acople a las Escrituras para entonces desecharlo. Y yo les tengo aquí algunas cosas, pero también si se me escapa alguna, por favor, me la dice. Hoy día se está practicando el amor libre. Eso es un estilo ahora, el amor libre, vivir, antes se le llamaba como en concubinato, pero es una palabra un poquito que adorna lo que verdaderamente es, fornicación. Y hoy día se vive así, sin casarse. Vamos a probar para ver si todo se resulta bien, y viven así vive la sociedad. Estamos exponiendo
lo que usted y yo sabemos que es común en esta sociedad. En aquel tiempo en Éfeso era el culto a Artemisa y todas aquellas cosas que se hacían de idolatría y de inmoralidad. Hoy día se practica el amor libre. Hoy día hay descontrol de roles. Ahora dentro del matrimonio se están viviendo descontroles de roles, llegando a extremismos como el feminismo y el machismo. Y ambos hay que evitarlos, porque cada vez vivimos que ahora la ayuda idónea es el hombre. En vez de la mujer, ahora la ayuda idónea es el hombre. Hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que está practicando y viviendo la sociedad. ¿Se acopla a las Escrituras o resulta una rebeldía al orden que Dios ha establecido de sujeción en las Escrituras? Pensemos, está de moda lo que es el tatuaje o agujerarse el cuerpo. Hace poco puse un escrito acerca de lo que llaman piercing, y no sé si algunos de ustedes lo leyeron en el boletín, que eso es algo que ahora está muy moderno. Hay que tener mucho cuidado con esas modas. Ver sus trasfondos, ver lo que se está reflejando con todo ese uso. Especialmente hoy día está popular el tatuaje, hermano. Mire, si usted hizo esto antes de Cristo, usted no tiene por qué sentir vergüenza. Esto es algo que ya usted hizo antes de conocerlo. Pero si usted está en Cristo, Dios no nos hizo cuadros de pintura. Si Él nos hubiera querido diseñar, créame que reflejaríamos los mejores diseños del mundo. Pero Él no nos quiso diseñar. Él nos hizo tal como somos y debemos de respetar su soberanía. Está en nuestros días el uso de la tecnología. ¿Y por qué menciono el uso de la tecnología? Porque bien puede volverse un frenetismo aditivo. Hay que tener cuidado con eso también. Y otras cosas que ustedes conocen, el aborto, la legalización de la marihuana, los derechos de los homosexuales. Todos estos son asuntos contemporáneos de los cuales nosotros tenemos que tener nuestra postura según la palabra del Señor. En cuanto a religión, se está viviendo ecumenismo, filosofías mundanas. Y cuando hablamos de ecumenismo, no me estoy refiriendo a que no comprendamos que todas las denominaciones cristianas pertenecemos a una sola iglesia. Me estoy refiriendo a personas que dicen ser cristianas, dándose la mano con los católicos, y para ellos el nuevo papa es lo máximo. Hermano, todo eso tenemos que comprobar si está correcto, porque está sucediendo dentro de nuestra sociedad. No sé si hay algo que se me escapa. A ver, Lloyd. Muy bien, está muy bueno. Todo eso, recuerden que cuando se inventó la electricidad, se descubrió, porque no fue que se inventó, se descubrió la electricidad y créame que mucho beneficio, pero también perjuicio. Pero yo pienso que la idea aquí general es, esta es la sociedad en que estamos viviendo. Tenemos un llamado a ser hijos de luz, a andar en amor, a cuidarnos de nosotros mismos, no bajar la guardia nunca, y también cuidarnos de la influencia que hay externa. Hay momentos, no quiere decir que nos volvamos escépticos, que nos aislemos del mundo porque estamos en el mundo. Pero aún estando en el mundo, hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace, con lo que uno anda. No le podemos llamar bueno a todo. Hay que hacer una marcada diferencia a la hora de decir que somos cristianos.